Bueno, ya podemos, ya podemos empezar, ¿no, Almudena? Sí, Arturo, Vale, cuando quieras. ok. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se han metido en esta conferencia. Quiero empezar, como tradicionalmente lo hago, agradecer a las autoridades de CEUPE, concretamente a los directores Francisco y Gonzalo, a la directora académica Esther y Almudena, que es una coordinadora académica que me acompaña muchas veces, ¿no? Y me apoya muchísimo. Le doy las gracias también a ella. Y hay algo muy importante, ¿no? La misión de CEUP fundamentalmente es acercarse a los estudiantes de una relación personalizada, tener la oportunidad de facilitarles a ese estudiante no solamente el conocimiento, sino la experiencia y la práctica a través de profesores con mucha experiencia. Y hay un valor que es la parte empática que tiene CEUPE de estar en función de esas necesidades que son muy importantes para los estudiantes y transferir el conocimiento y la experiencia por la parte tanto de los conferencistas como de los tutores. Bueno, ya dicho esto, vamos a comenzar, vamos a la conferencia, la dirección estratégica de las pymes en Hispanoamérica, una opción o una moda. Buenas tardes a Karina, que de Paraguay. Bueno, ¿cuáles son los objetivos didácticos? Los objetivos didácticos fundamentalmente es que los elementos conceptuales que ustedes han estudiado en el MBA, que es de dirección estratégica, cómo se aplican en el caso de una pequeña y mediana empresa, o cuáles son los problemas que tiene la pequeña y la mediana empresa, y facilitar al estudiante y al público en general la identificación de las fortalezas y debilidades que tienen las pymes en Hispanoamérica en función de la dirección estratégica como parte del modelo de negocio. El estudiante, como el público general, presentarle opciones de mejora frente a esa realidad de fortalezas y debilidades en función de los conocimientos, de las teorías, conceptos y elementos metodológicos que el máster de CEUPE le ha dado a ustedes en su formación. Una vez dicho esto, comenzamos a explicar. Básicamente estoy trabajando con bloques, como ustedes pueden ver. Básicamente son 5 bloques muy sencillos, sencillo en el sentido de la expresión. Saludos a Rodrigo de Colombia, la dirección estratégica y el tipo de empresa, como el DAFO en forma aproximada de las pequeñas y medianas de LATAM y España, como la pequeña y mediana empresa necesita de verdad la dirección estratégica, qué debe hacer la empresa pequeña y mediana para fortalecer su posicionamiento en un mercado cambiante y cuáles son las condiciones claves en la dirección estratégica de la pequeña y mediana empresa para llegar al final a una receta y después de estos 6 elementos ya explicado, la opción una moda. ¿Ok? Como metodología, si hay una pregunta relacionada con el punto que estoy tocando, la pueden hacer y yo la contesto. Bueno, ustedes ven aquí unos elementos que son parte del modelo de negocio, que son parte o que están incluidos en la dirección estratégica. Ustedes pueden ver la misión y visión, cultura y valores, ven las políticas, normas, objetivos estratégicos, diagnósticos internos y externos. Y algo muy importante es la propuesta de valor, los procesos modulares de apoyo, estructura, gobernabilidad y rendición de cuentas. Yo estoy trabajando en este momento con 7 elementos. La gran mayoría de las empresas, de acuerdo a los estudios que hay, es que no tienen o no han desarrollado formalmente estos elementos. A lo mejor lo tienen informalmente, pero formalmente no. En la gran empresa, ven a su derecha que se le coloca sí, 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 sí. Claro, porque las grandes empresas se han preocupado en desarrollar esas áreas. Y esto es tan importante que hoy, por ejemplo, para hacer una tesis de marketing o de modelo de negocio, o de recursos humanos o de cualquier área, estos elementos que a tu izquierda estás viendo en la pantalla, el no tenerlo, Liliana Cortés, aquí pasa algo. Bueno, apareció una muchacha. Bueno, a la izquierda, tú ves una serie de elementos conceptuales que si uno analiza la importancia de ellos, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer un estudio de marketing cuando la empresa no tiene definido las políticas de calidad, las políticas de cliente, las políticas financieras relacionadas con la comercialización?
Si es una empresa dedicada a la comida, por ejemplo, y no tiene la política famosa de la seguridad alimentaria, que con ella genera muchos problemas. Al no tener esa política y los procedimientos o los protocolos para desarrollarlo, las empresas generan problemas, etcétera. Entonces, bueno, muchas empresas no desarrollan este tipo de actividades. Bien. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas dentro de ese panorama que no es muy halagador? Bueno, hay dos grandes fortalezas que tiene las pymes, de acuerdo a mi percepción. Primero, como unidad organizacional, tiene un mando centralizado, es decir, son autocráticas, y ser autocrática no significa que sea malo. Ojo, eso es muy importante. Entonces, pero sí existe la oportunidad de que la toma de decisiones esté en un lado definido. Otra cosa que también es importante es el layout. El layout es la distribución de los procesos en sitio, sea una empresa de producción o una empresa de servicio. Y la tercera, que es interesante, es que los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, como son pequeñas en sí, los trabajadores tienen una polivalencia en cuanto a conocimiento y práctica, tanto actitudes y aptitudes. Y muchas veces en empresas grandes, como está muy diversificado el trabajo, esos trabajadores no pueden desarrollar todo el proceso de una cadena, sino que en el caso de las pequeñas y medianas, es muy fácil que tú veas a un trabajador que sea de mantenimiento mecánico que también haga procesos de mantenimiento eléctrico, por ejemplo. ¿Cuál es el impacto social de las pequeñas y medianas empresas? Bueno, primero generan casi el 80, 85, 90% de la capacidad de generación de empleo. Está distribuido en casi todos los países que estamos de América Latina como de España y en casi todas partes del mundo. Y la tercera es que contribuye al desarrollo local y regional. Es verdad, como issue, hay pocas fortalezas observadas en el área de la gestión. Es que la gran debilidad, y esto no es de esta década, sino que esto viene de un proceso de través de los 60 o los 50, donde los empresarios de las pequeñas y medianas empresas se han dedicado, no le han dedicado lo suficiente a lo que es el tema de la dirección estratégica. Y ese es el tema que queremos tocar. Otro elemento importante, ¿cuáles son esas grandes debilidades? ¿No? Las grandes debilidades están en la gestión. Son pocas empresas que tienen el manejo de definición de política, de sistemas, de estructura, por la parte de organización. Acuérdense que la gente entiende por organización un organigrama. Son lo que yo llamo la cuadritología. La gente hace un cuadrito y cree que eso es una organización. No. Una organización son políticas, son sistemas, son procesos, son estructuras, es gente, es tecnología, es ambiente. Son todos los elementos que componen la organización. También podemos observar que la parte de recursos humanos es poca dedicación. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos en la pequeña y mediana empresa es la parte de política y de procedimientos claros, de protocolos de recursos humanos, tanto para captación como para la formación, como la misma remuneración. Y esto también es verdad que hay una alta rotación. Y eso genera también problemas de supervisión, por supuesto. Cuando tú no tienes, empezando por organización, tú no puedes desarrollar una decisión de puesto si no tiene claro la estructura organizacional a la cual tú quieres desarrollar. Otro elemento es la comercialización, el desconocimiento mismo de la competencia, del mercado, del cliente. Normalmente es mercados locales, mercados pequeños, tal vez se orientan a una sola zona y piensa muy poco a nivel de desarrollo externo, es decir, de exportar los productos que tú desarrollas. Normalmente en América Latina y también en España nos dedicamos más a importar que a exportar los productos. Aunque en España las grandes empresas sí tienen un gran desarrollo en el proceso de exportación. En finanzas, bueno, hay un problema conceptual. Normalmente los empresarios consideran que su estructura financiera son dos bolsillos. El bolsillo derecho es por donde ingresa la empresa, perdón, el dinero, y por el bolsillo izquierdo es por donde sale el dinero para pagar los costos, etc. Y los beneficios. Pero no hay un análisis de
de si los costos realmente generan pérdidas o no generan pérdidas. En esta situación del COVID-19, yo he dicho muchas veces que si los costos no dan pérdidas, aun cuando no haya ganancias, estamos muy bien. Y eso es algo que pareciera que la gente no lo entiende. A lo mejor no tengo ingresos, pero mientras los costos se mantengan, tengo posibilidad de tener en cualquier momento una situación de mejora del punto de vista financiero. ¿Vale? ¿Por qué ocurre? Bueno, porque la planificación, la organización, la administración y el control, que ustedes saben mejor que yo, estas famosas 4 palabras célebres que todo el mundo habla, pero son pocas que lo hacen, porque el problema no es hablarlo, ni es decirlo, ni es meterlo en una presentación. El problema es cómo hago yo que ese quehacer organizacional realmente sea una forma cotidiana de hacer las cosas. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, hay un clima organizacional inadecuado, hay ventas insuficientes, los precios son altos, hay descontrol de inventario, hay empresarios que creen que mientras más inventario tengo más ganancias, y es mentira. Mientras más inventario tengo más pérdidas, porque tengo un dinero ahí represado. Problemas de impuestos, bueno, de falta de financiamiento, problemas de sostenibilidad, de competitividad, y podemos seguir. Y falta hacer sinergia con la misma comunidad, con otras empresas. Sabemos, saludo de El Salvador a señor Castro, eh, fíjese, perdón, que hay empresas pequeñas que están en una zona industrial que podían desarrollar un comedor o un sistema de transporte, no para una empresa, pero podían sufragarse de acuerdo a la parte que le toca, es decir, podían ayudarse a muchas actividades que podían generar mejor la calidad de vida de sus trabajadores, y eso tiene una consecuencia evidente, que era productividad, porque si yo tengo la posibilidad de estar cerca o que me lleve alguien al trabajo, realmente hay más productividad que improductividad. Bueno, seguimos entonces con el tema. La pregunta de las 365.000 lochas, que eso era un programa de televisión en mi época de los 60. ¿Las pymes necesitan la dirección estratégica? Yo creo que sí, pero las empresas tienen que considerarlo como una ventaja competitiva. Pero cuando digo dirección estratégica, no es que desarrollen una estructura de dirección estratégica, y ahí está el error en parte de muchas empresas, que cuando hablan de dirección estratégica, lo primero que ponen es un director de dirección estratégica. No, como son pequeñas empresas, hay procesos que tienen que estar integrados en procesos mayores, y esto lo vamos a ver en las próximas láminas. ¿Por qué digo que sí? Bueno, porque cuando tú consideras el tamaño, la complejidad, la magnitud, la tecnología, el mercado, eso te permite a ti asegurar la filosofía y la cultura organizacional. Repito, no puedes hacer, ahora que estamos todo el mundo utilizando las redes sociales y que estamos en la parte de que ya no es analógica, sino es la parte virtual o la parte digital, yo le hago una pregunta. Si nosotros queremos pedir un producto y servicio, escuchen bien, que creemos que ese producto y servicio tiene credibilidad, tiene calidad, por supuesto, es predecible y es responsable en sí mismo, la pregunta es, ¿tenemos una cultura y una filosofía organizacional que esos productos están sustentados por el desarrollo de los trabajadores, por un lado, por los procesos, y por otro lado, las estructuras y las políticas? Cuando tú ves que, por ejemplo, un bolígrafo, que puede ser que tú veas aquí de marca, cuando es confiable, porque se puede escribir, el resorte funciona, es porque las personas y la empresa que hacen este producto, este bolígrafo, ¿verdad? Que en este caso se llama Cross, por ejemplo, es porque las personas son confiables, que ahí hay una relación directa entre el producto y servicio que yo desarrollo y la gente y el sistema que lo hace. Por eso son éxitos la calidad de los japoneses. Los japoneses trabajaron 60 años para lograr la calidad, y cuando la lograron, después de una serie de sistemas de calidad, gran parte de ellos desarrollados, muchos de ellos asesorados por profesores como Juran de Estados Unidos, para lograr la mejora continua de la calidad de los productos o servicios. Bueno, los procesos continuos de la empresa. No puede ser que hoy creo un sistema y mañana lo elimino, o creo un proceso que hoy el hombre de finanzas maneje la parte de recursos humanos y paso mañana, agarro la función de recursos humanos y se lo paso a manufactura. No. Tenemos que tener procesos continuos e institucionalizados de la empresa que aseguren el clima organizacional
las buenas prácticas y los mercados y los clientes. Si yo tengo esos elementos que yo considero y que aseguro, tengo que tener 4 resultados. Y fíjense que el COVID, que lo veremos ya en las últimas láminas, el gran problema del COVID es que aquellas empresas que no hayan hecho sus deberes, no hace un año, sino desde muchos procesos, inclusive desde su origen, el COVID le pegó muy duro. ¿Por qué? Porque las costuras se vieron rápidamente. Porque si yo no tengo una política claramente de proveedores, una política de clientes, ¿cómo voy a pedir yo opciones de pago o que me mejoren en una situación difícil por el problema de la distancia social, los productos y servicios que yo necesito para producir mis productos y servicios? Porque todo esto es un sistema engranado que me genere la sostenibilidad, la rentabilidad, la supervivencia y la competencia. Y esto es interesante manejarlo en estos términos. Hoy en este momento muchas empresas están en supervivencia y la mayoría de las personas porque el COVID está generando una situación muy complicada, tanto en América Latina como en India, en Europa, en países asiáticos, Estados Unidos, etc. Pero para poder tener rentabilidad, yo requiero que tengamos sostenibilidad. Y para que yo tenga sostenibilidad, yo tengo que ser competitivo. Pero pareciera ser que estos resultados esperados no se visualizan. Es decir, normalmente se hablan, pero no se trabaja como una forma coherente y sistemática para lograr resultados tangibles e intangibles en la empresa. Bueno, ¿cuáles son esas condiciones claves para la dirección estratégica de la PYME? Bueno, la primera es concebirla como un proceso organizacional y esto es muy importante. No crear una estructura, o sea, unos cuadritos que me digan que hay un director de estrategia, hay análisis de mercado, análisis de entorno, no. Manejo de indicadores. Yo lo que tengo que definir es cuál es el proceso de la edición estratégica que a mí como empresa, que es pequeña y mediana, me sirve. ¿Cuáles son? No puedo lograr o no puedo integrar procesos grandes de grandes empresas en los procesos de mi empresa. Aun cuando hago la salvedad que todos los procesos que tiene una empresa grande los tiene una pequeña y mediana empresa, pero con las magnitudes de esa pequeña y mediana empresa. Si esto se entiende, ya tenemos ya un 40% de adelanto en este proceso. Después hay que dar el autor. ¿Por qué? Porque si yo creo que hay un estudio de fortalezas y debilidades y de amenazas y oportunidades, normalmente, ustedes lo saben mejor que yo, somos muy buenos haciendo las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades. Por ejemplo, ok, la pregunta es, ¿y qué hacemos con eso? Ok, me dirá un alumno, sí, profesor, ¿por qué es que esto se desarrolla los objetivos estratégicos? Eso es correcto. Pero la pregunta no son solamente los objetivos estratégicos, sino son los planes y programas que tienen que acompañar para que esos objetivos estratégicos se puedan lograr. Y los objetivos estratégicos en general no es de un año, es de un año, de 3 años, de 5 años, de 10 años, de 15 años y de 20 años. Yo para llegar a mi edad necesité pasar más de 60 años para llegar a mi edad. O sea, no es que nací hace una semana y estoy aquí comiendo. Hay un proceso de acumulación que si lo he hecho bien a nivel personal, laboral, organizacional, etcétera, me permite estar en esta calidad de vida de poder tener estudiantes y público en general compartiendo los conocimientos. Tú tienes que dar esa autoridad organizacional. O sea, si tú estás diciendo que ya, ¿qué pasó empresas de la fotografía? ¿Te acuerdas? No, o sea, yo soy, pero me encanta a mí la fotografía blanco y negro, pero yo soy de otro tipo de, no la fotografía de los teléfonos, de los móviles, la fotografía de la que tú estabas esperando hasta 4 horas, 6 horas para que viniera el pajarito, se posara en la rama y entonces detrás estaba la luna. Bueno, no pensaron nunca las empresas de fotografía que podía cambiar el sistema. Tú agarrabas cuando tú tomabas la foto, la llevabas al laboratorio y tardaba hasta 4, 5, 8, 15 y depende la calidad de tipo de máquina y de rollo, si rollo de 1200 y de 1800
en cuanto a el manejo del grano de la foto, podría tener, se llama el ASA, podría estar hasta 15 y hasta un mes dependiendo. Bueno, fortalecer el enfoque estratégico de la gestión en forma articulada y sistémica. Esto es algo que ocurre en la grande, mediana y pequeña, en la familia en general. Y me sonrío porque esto es decir, en forma articulada y sistémica, no sistemática, sistémica, eso son palabras como a veces son huecas, es decir, bueno, tú tienes que articular tu objetivo estratégico, debes desarrollar tu política, esa política tiene que establecer una norma, esa norma tiene que tener un protocolo, ese protocolo tiene que tener unos indicadores de cumplimiento. Cuando tú hablas en esa forma, tú dices, bueno, además yo conozco empresas medianas y pequeñas que tenían turnos, trabajaban de una forma diferente de las 7 de la mañana a 3 de la tarde y de las 3 de la tarde a 3 y a 9, a las 10, 9 o 10 de la noche, tenían otra forma de trabajar. Pueden ser que los resultados sean iguales o parecidos, pero había desperdicio, había desmotivación, porque había una lucha interna que entonces que el turno A era mejor que el turno B o al revés, que el turno B tenía unas prebendas o mandaban a todo el mundo en el turno B, no eran los mejores, pero sí el turno A porque estaban los directores. O sea, se genera un problema complejo, no importa el tamaño, no importa si son 8, 15, 20, 100, 500, no. Es que el problema es que los conceptos son iguales y los problemas son iguales, lo que cambia son las dimensiones y la magnitud. Bueno, una vez que estamos hablando de esto, ahí sí me voy a parar y si hay preguntas, pues aprovechamos. Sé que estamos muy bien del horario, porque ya tenemos ya 23 minutos. Bueno, ¿cuál es la receta? La receta por mi experiencia, de haber manejado modelos de negocio de muchas empresas pequeñas, medianas y grandes, por lo que he visto. Y bueno, lo primero es lo primero, hacer realmente un verdadero diagnóstico, un diagnóstico verdadero. Y esto para que lo entiendan. Cuando un médico puede resolver la enfermedad de un paciente es cuando realmente logra un buen diagnóstico. Puede ser que a lo mejor no tenga la solución en ese momento porque las enfermedades, algunas avanzan más, otras avanzan menos, la tecnología médica también avanza y tarda menos, entonces puede haber esa lucha de situaciones complejas, de que se descubren algo, pero no tienen la respuesta. Pero si no tiene un buen diagnóstico, es muy difícil tener. Hay un ejemplo, y le voy a decir algo para los que les gusta esta área, que es el efecto iatrogénico. Escuchen, iatrogénico. Iatrogénico en la medicina es que es cuando una persona va a un pabellón, a lo mejor no se muere por la operación, sino por una condición, por una bacteria que había o por una situación. Entonces, fíjense bien, los médicos están muy preocupados siempre por el efecto iatrogénico. Es un concepto médico que yo lo utilizo y algunos compañeros en esta área se utiliza para el efecto. Es decir, si yo creo una expectativa en una organización y no la cumplo, estoy generando un efecto iatrogénico. Si yo digo que la empresa, por eso digo, o sea, el diagnóstico no solamente es el DAFO, porque el DAFO creo que es muy sencillo si se hace con esto, con esto. Déjenlo ver, ¿no? Un corazón. Se ve con pasión, con ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Porque si no se hacen las cosas bien, con amor con lo que uno hace, independientemente de ser un diagnóstico o la solución de un problema, pues no hay resultado realmente consistente. Bien, si yo digo que yo la productividad le voy a dar un X porcentaje de incremento salarial o de compensación de algo, y veo que los trabajadores han logrado por encima o igual de la norma que hemos especificado del elemento de mejora en concreto, y no lo doy, pues ¿qué pasa? Que genera un problema de motivación total. ¿O no? Y fíjense que uno de los grandes problemas que tenemos en las empresas pequeñas y medianas es la gran rotación que hay en el personal. Y muchos empresarios no entienden la importancia de la no rotación. No rotación. ¿Y por qué yo digo no rotación?
simplemente porque una persona que sabe, la curva de aprendizaje es menor. Yo estoy haciendo, yo creo que ya está en las últimas presentaciones con mucha letra. Yo ahora voy a hacer presentaciones como cuando yo estudiaba en la década de los 60 y 70. Era lámina con 4 o 5 cosas y entonces el profesor o el conferencista explicaba. Lo pongo porque sé que hay jóvenes que les gusta la materia y yo estoy de una forma transfiriendo mi conocimiento y espero. Hay un tiempo máximo recomendable para establecer un modelo de negocio. Muy bien, Guadalupe. Eh, el modelo de negocio que estamos relacionados con esto, tú lo mejoras cada 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50 años. Y después, ¿sí? Porque cuando tú tienes claro la propuesta de valor de la empresa, que por ahí comienza el tema, tienes que tener muy claro que si vas a cambiar la propuesta de valor, es porque vas a sustituir algo que te estaba dando muchos resultados. Y aquí hay una cosa muy importante en el diagnóstico, que está relacionada con tu pregunta. Lo que funciona no se cambia. Puede optimarlo, mejorarlo, pero no cambiarlo. Normalmente hoy estamos hablando de modelos de negocio que no son no solamente es Canva 4 o 5 cosas que dice, sino es profundidad, política, norma, estructura, proceso, descripciones de puestos, es política, etcétera, etcétera, etcétera. Esos modelos de negocio lamentablemente no se hacen. Yo no digo que lo hagan con una empresa grande de 60.000 trabajadores cuando yo trabajaba en la industria petrolera venezolana, pero por lo menos tú tienes que tener una empresa o pero un marco referencial para que la gente tenga las coordenadas de cómo funciona la empresa. Entonces tú lo cambias cuando necesitas. Lo grave es que no se escribe, se tiene. Y de acuerdo, si fíjese bien que esto es importante, viene el dueño y la funda. Después vienen los hijos y refundan la refundación de la refundación de la fundación de la empresa. Esto es verdad. Y se modifica todo. A lo mejor se trabaja con los costos, no, ahora se trabaja con los beneficios solamente. Antes había una relación con la comunidad y ahora la comunidad no existe. Antes había un respeto y un apoyo a la mujer para que tenga su proceso de maternidad, etcétera. Ahora se elimina, o al revés. Antes no se eliminaba y ahora se. O sea, no hay congruencia, porque al final lo que estamos hablando de una organización que tiene un modelo de negocio es que tiene un liderazgo interno que es congruente entre lo que dice y lo que hace. Si yo tengo una política de darle a la gente 25 días de vacaciones continuas, yo no le voy a dar solamente esas vacaciones a lo que son mis amigos de la empresa, no, se lo doy a todos, independientemente de la edad, el género, etcétera, y su formación. Bueno, no sé si le contesto a la joven Guadalupe. Le agradezco cuando yo contesto una pregunta, que todavía nos queda media hora. Si están de acuerdo, me dicen sí o no, y yo intento profundizar un poquito más. Bueno, establecer el direccionamiento estratégico. ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Ustedes conocen muchas empresas, porque algunos trabajan en empresas pequeñas y medianas. Pregúntenle hacia dónde vamos y dónde estamos. Yo sí estoy preocupado desde mi punto de vista personal, mas no significa porque yo soy un gurú, gracias a Dios, pero sí estoy preocupado porque he visto del años finales de los 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, y veo que las cosas no han ido mejorando. Además, yo quisiera saber, me gustaría, si ustedes saben algo, ya saben que por esto estoy @Arturo Hemingway, sería experiencias buenas y nutritivas de empresas que están haciendo cosas interesantes, por favor me informan, porque yo quisiera, Catherine Román, de acuerdo, profe, saludos desde Venezuela, gracias. Que me ayude. Yo estoy convencido que hoy en América Latina y parte de España en unas cosas, estamos en el ABC. Y esto es duro decirlo. O sea, la empresa, no sé si ven mi mano, empezamos así, subiendo con la calidad en los años 90 y de repente pasó algo en el tiempo y empezó a bajar. Ahora empezamos con los startups, que lo cual me gustan, pero la pregunta, en el caso latinoamericano, en el caso español, tenemos hoteles, que es la parte de turismo, tenemos petroquímica, de hierro, petróleo, de gas, pescadería, ganadería, agricultura, etcétera. Tenemos agroalimentaria, tenemos muchas empresas que no pueden ser startups y menos hacer teletrabajo. Entonces el problema no es ir a una moda, la moda no es fundamental. También saludos a Estefaní de Colombia y a Hasselboy
República Dominicana. Bueno, la propuesta de valor genera o no genera valor. ¿Es una ventaja competitiva en la actualidad? Hay que hacer esa pregunta. Yo lo hago muchas veces, también a María Luisa. Buenas tardes, desde mi punto de vista, influye mucho la obsolescencia programada. Bueno, es que la obsolescencia, tú hiciste una buena pregunta, no sé si es obsolescencia como proceso, como producto, como servicio o como obsolescencia organizacional, pero en el caso nuestro de Latinoamérica, creo que la innovación, las invenciones y la creatividad, creo que si uno compara con Singapur, Corea, Japón, Estados Unidos, Noruega, no creo que estamos muy bien. Entonces, para que la obsolescencia no se dé, que siempre se da, bueno, hay un autor, y te quiero ayudar en esto a nuestra amiga, no sé quién me lo hizo, el nombre, bueno, la pregunta. Hay un libro que se llama El principio de Peter, te lo recomiendo. El principio de Peter dice que todo el mundo llega a su nivel de incompetencia. Yo tengo ya 66 años, voy para 67, y yo no me siento incompetente. Me gustaría estar en otro estadio de profundización organizacional de lo que veo en materia de esta área. Pero lamentablemente sigo viendo lo que estoy viendo hace muchos años. Es decir, a mí no me gustan las modas, me gustan las opciones. Y eso lo haremos ya al final. Entonces, cuando tú hablas de esa área, creo que, bueno, esta pregunta es ser parte del cuestionamiento, Catherine, para una mejora continua. Claro, es que la mejora continua tiene que ser un concepto social. La suerte del famoso milagro japonés es que el concepto de calidad es social. Es social. Y el problema es que la calidad lo manejamos en América Latina, en España y en otros países, solamente a nivel de empresa. Y con una gran variación. No metíamos a los sindicatos, los stakeholders, por ejemplo, no metíamos a la comunidad, no metíamos a la familia de los trabajadores. Y cuando tú hablas de calidad, es un proceso más global. Porque, es más, si yo estoy viviendo en una zona donde no tiene la calidad de vida suficiente, no puedo generar procesos de excelencia en una empresa donde lo está manejando. Hay un conflicto psicológico, que eso es para otra conferencia. Pero que te quiero decir con esto, que el tipo es bueno, tú tienes que ser de lo pequeño a lo grande. Establecer objetivos estratégicos para 5 años por cada proceso. Lo que pasa es que aquí queremos nosotros las cosas de corto plazo. En América Latina hay países que dicen que como va viniendo, vamos viendo. Bueno, y aquí también en España, yo lo he escuchado. Y es que queremos que lo más lejano es el domingo. Entonces, no, tú tienes un proceso de 5, de 10 años. O sea, yo tengo cierta madurez o cierta experiencia que me permite decir muchas cosas por un proceso de largo plazo. Que veremos la importancia de la planificación estratégica en la toma de decisiones con una interesante recomendación del señor Peter Drucker, que vamos a ver al final, que creo que es lo mejor que he escuchado o que he leído en esa área. Bueno, establecer políticas básicas sobre el negocio. Repito, cuando empezó el COVID, para dar ejemplo, me dice un señor que tiene una mediana empresa, me dice, es que tengo que hablar con los clientes y no sé, porque, claro, mi relación con ellos es tan formal. Y yo hice una pregunta, ¿y tú nunca te fuiste a tomarte un café en el bar de al lado o en el restaurante? No, nunca. Entonces, claro, ¿cómo voy a generar yo buenas relaciones con mis clientes cuando yo en condiciones diferentes no las logré? Ahora que lo necesito, es que ahora sí necesito de esas relaciones. Es una buena pregunta. ¿Se entendió lo que quiero decir con esto? O sea, tú no puedes dar lo que no tienes, y eso es muy importante. El problema del empresario o del líder, que eso sería también otra conferencia, no puede dar lo que no tiene. Por eso necesita un crecimiento y un desarrollo personal para comprender que lo que está desarrollando hay una responsabilidad. Así lo mismo, lo que somos padres responsables, también tener una empresa, hay que tener ese concepto de paternalidad responsable. Y en los países nuestros, donde el problema de la paternidad es complicado, y saben a qué me refiero, y no voy a tocar, no voy a no tocar heridas, las empresas tienen que ser un poco paternalistas a lo criollo. No significa de que sí, mi amor, tú no eres cabezón, y dice el padre, no, no es cabezón, y no. Y entonces de dar cariño en la cabeza 1 metro de distancia. No, no. Es un paternalismo de ser padre que sea nutritivo, que lo mismo que le diga las cosas cuando hay que decírselas, que ha hecho mal, también hay que decirle las cosas cuando lo hace bien. Bueno, desarrollar un plan adoptado al tamaño y la complejidad. Ese es el problema, que a veces todo el mundo, ahora todo el mundo con las redes, queremos tener Instagram, Facebook, tal,
Y la gran pregunta es, ¿dónde están los contenidos? Los contenidos tienen que desarrollarlos por la misma empresa. La historia de la empresa, por ejemplo, la historia del producto, las anécdotas o los símbolos fundamentales. Las grandes empresas tienen claro eso. Y muchas veces ven que su publicidad está en función de lo que está adentro, porque no puede, cuando uno habla de Amazon, no es Amazon, que está muy bonito el logotipo. Yo conozco el modelo de negocio porque me han invitado y es excelente. ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo manejan los algoritmos para poder desarrollar lo que hacen con la distribución de las cajas o de los productos que ellos, servicios que ellos hacen? Bueno, seguimos. Entonces, ese desarrollo tiene que estar adaptado al tamaño y la complejidad. Énfasis en lo medular, claro, en los procesos medulares, no en los no medulares, porque a veces nos vamos más, y cuando digo medulares, no estoy atacando los de apoyo, porque recursos humanos, finanzas, logística, jurídico, tienen un papel importante, pero tienes que definir cuáles son los procesos claves de esa organización. Definir los valores y la conducta, la ética laboral. Hoy es importantísimo. Yo he conocido situaciones donde trabajadores que iban al almacén, cambiaban los repuestos, venía el cliente, le daba lo que estaba malo, ellos iban al almacén y le cambiaban la cosa y por otra, entonces la cosa nueva tenía una cosa buena y tiene una cosa mala, bueno, eso no puede ser. La ética, y no solamente la ética a nivel de trabajador, a nivel también del dueño, a nivel de la gerencia, de los supervisores, al menos eso es lo que yo creo. La gobernabilidad, si la pregunta es a las 8 la reunión, yo sé que hay un problema de que aquí son las 8 y en Venezuela son, creo que son las 8, las 2, son 6 horas, ¿no? 6 horas, y Perú son la 1, y a lo mejor México en cierta forma tienen también, depende de donde tú vayas, pueden ser las 8, las 9, en Miami son a las 6, o sea, si es a las 8, a las 8. O sea, por qué tenemos que no cumplir los horarios? Y no solamente la moralidad. A mí no me preocupa ser exigente en el horario, me importa que hasta los resultados. Si el resultado hay que entregarlo mañana, y que es mañana, así el gerente o el jefe no lo revise. Tú entregaste el trabajo y ya está. Bueno, la rendición de cuentas, la gente no lo hace. Hace unas reuniones de visita al cliente o a proveedores, o ocurre algo y el jefe no está y nadie hace un informe de las cosas que ocurrieron en ese. Ejemplo, los turnos no se pasan en testigo. Y hablé de una cosa muy importante, el curva de aprendizaje y el pase de testigo. Ser proactivo, pero proactivo no solamente porque me leí el famoso libro de los 7 hábitos de la gente eficaz de COVID, sino proactivo tanto a nivel personal como a nivel laboral, o a nivel familiar o a nivel social. Repito, no se puede dar lo que no se tiene, tienes que aprenderlo. Uno es proactivo en todos los aspectos de la vida. La relación de la supervisión, a veces, ¿qué hacen las empresas? La empresa saca un buen vendedor y lo mete en supervisor de venta y perdemos un vendedor y creamos un supervisor de venta que no le gusta. Determinar la mejor organización, sí. Yo recomiendo a muchos tesistas que yo tengo, bueno, los TFM, que yo, las pequeñas y medianas empresas, sobre todo el emprendimiento, trabajen con el concepto de proyectos. Buenas tardes, Alfonso, de Colombia. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Bueno, fíjense lo que estoy haciendo con todos ustedes. La gente que viene, que saluda y dice buenas tardes, yo le contesto. ¿Por qué? Porque lo estoy integrando. Si yo fuera el gerente y estamos en una reunión explicando muchas cosas y viene la gente, porque yo no sé por qué llego más tarde, porque no lo sé, pero tampoco puedo descalificarlo, lo que tengo que hacer es atraerlo. Y aquí estoy haciendo un proceso de modelado, por ejemplo. Bueno, determinar la mejor organización relacionada, sí, manéjate por proyecto. Yo tengo gente que ha hecho unas buenas tesis y una empresa pequeña me pone vicepresidente, vicepresidente, junta directiva, gerente de logística, gerente de recursos humanos, gerente de finanzas, gerente de producción, gerente de comercialización, gerente de marketing. Ay, ¿cuántos son ustedes? Somos 4. Ajá, explícame esto. No, son procesos que yo hago. Procesos, no puestos, en este caso. Y hay muchos procesos que yo los contrato. Por ejemplo, la gente del marketing, a lo mejor contrate muchos procesos que hay alguien que sepa, porque no todo el mundo es experto en marketing. Eso es mentira. Como todo el mundo es experto en recursos humanos o en servicios generales.
Ingeniería no, porque hay que estudiar mucho, porque hay que echar muchos números, pero creo que me están entendiendo el mensaje. Comunicación, compartir la información con todo el personal para una conducta compartida y crear una cultura del trabajo. Esto es importante, compartir. Bueno, me dirían ustedes, ya me quedé aquí un momentico, aquí, ajá, ya. Ah, pero señor Mengual o profesor Mengual o como usted me quiera llamar. Ay, ¿qué hago yo? No. Tampoco no te vayas tú a presentarle un manual de 80.000 páginas a tu presidente, a tu director, porque a lo mejor no lo va a leer, sino trabaja con el concepto de credibilidad. COVID dice, COVID, así que pequeña victoria, pequeña, grande victoria. Y eso es importante, para que lo entiendan. Yo prefiero lograr que me aprueben la norma de seguridad alimentaria o de seguridad, higiene y ambiente, por ejemplo, o que definamos cuáles son los clientes VIP, no VIP, los clientes 1, 2, 3 y 4, el tipo de proveedores, etcétera, lo que se llama el post-venta o la preventa, eh, cosas que son fundamentales para mi trabajo. Y poco a poco voy armando el modelo de negocio. Poco a poco voy hablando de la normativa operativa, porque esto no es una norma ni unos manuales para que la gente no lo utilice, sino para que la gente lo utilice. Bueno, Yael Méndez también, los saludo. Aquí. Ok. En el problema del COVID, porque el COVID ahorita es un tema que ahora es la panacea, o es el enemigo de todo el mundo, o es el culpable, etc. Siempre nosotros los latinos tenemos que el otro es el culpable, tenemos mucha externalidad. Lo que si aquí hay psicólogos saben que el loco de control externo para el latino es importante, es el otro, es el profesor que me raspó, etc. Ahora es el COVID. El COVID ahorita es el culpable o no. Hay muchos negocios que con el COVID tienen grandes problemas y hay muchos negocios como el que tiene que hacer mascarillas, etcétera, están haciendo miles de millones de dólares. Bueno, hay un tema en América Latina que son esos tres que ustedes ven: innovación, tecnología e investigación. Yo seguramente aquí la mayoría de ustedes son jóvenes, más jóvenes que yo seguramente. Pregúntenle a sus padres, a sus tíos, a profesores, etcétera, que usted conozca, cuántos coches o automóviles o carros, como se dice ya, son hechos con tecnología latinoamericana o de un determinado país. No, que aquí ensamblamos, no, no te hablo de ensamblamiento. Te hablo de tecnología, de los 4.000 tornillos que tiene un motor. Si eso, quién lo diseñó y cuáles son cada una de las especificaciones de esos tornillos y cómo, dónde van. Pero una tecnología propia. Mira, bueno, es que esto no se puede hacer. Bueno, lamentablemente, siempre decimos que eso no se puede hacer, que no vamos por lo urgente. Yo por eso uso mucho la palabra importante, porque si hicieran muchas cosas importantes, no tendríamos ir hacia lo urgente. Es decir, si yo me cuido en mi dieta, para que lo entendamos más claramente, pues no tengo que hacer una dieta urgente, porque tengo varios años haciendo la dieta de forma continua y permanente, y eso me permite mantener un peso, por ejemplo, para que lo entendamos. Segmentada, generalizada para todo el sector de empresas. Ese segmentada no se verá como en su formación. Ya va. No entiendo la pregunta, si me pueden escribir otra vez. Segmentada o generalizada para todos los sectores. No. Disculpa, voy a echar para atrás. Ajá. Mariana Arbelo, El Salvador, le saludo a Mariana. Para el postular comunicación sobre compartir la información para todos los. Mira, yo sí creo que la comunicación tiene que ser clara. Hay políticas de prevención de incendios, prevención de accidentes, hay políticas de seguridad, hay políticas de responsabilidad. ¿Tú te imaginas un restaurante que no tenga la política de responsabilidad alimentaria, de seguridad alimentaria, que no esté clara? O los procedimientos, o cómo tenemos que limpiar en un supermercado de esos grandes que tú ves o pequeños, que la carne no es lo mismo que el pescado, ni el pescado son los vegetales. O cómo voy a administrar yo a un recurso humano cuando no tengo las políticas de captación, de formación, de desarrollo personal, de remuneración. O cómo voy a negociar con el sindicato y no tengo el contrato o convenio colectivo.
O sea, tiene que estar todo el mundo compartiendo, porque el éxito de las grandes empresas, hay un libro que les recomiendo, que se llama En Busca de la Excelencia, En Busca de la Excelencia de los años 80, que fue para mí el libro que cambió totalmente. Hay ciertos libros que son importantes, muy importantes en la historia de esto, y uno es En Busca de la Excelencia, se lo recomiendo, porque no estamos hablando de digitales, de empresas digitales, estamos pensando de 3M, de la IBM, de General Motors, etcétera. ¿Cómo lograron excelencia? Estas empresas tienen más de 100 años. Más de 100 años. Aquí en España, por ejemplo, hay muchos bares que tienen 150 y tantos años de existencia. Farmacias, abastos, supermercados, como lo llaman allá abastos, aquí supermercados, por ejemplo, tintorerías, etcétera. Bueno, sí, postulado, bueno, asociado a productos o servicios de grandes empresas. El éxito japonés es un ejemplo que nos puede enseñar mucho, América Latina y España. Las empresas pequeñas trabajaban en sus productos para el producto final. Entonces están asociados en esa cadena de valor. Por ahí están los nichos y oportunidades. Bueno, ya antes de terminar, ya va. Así puedo pasar de allá. Así puedo. No, ya. Hay una frase que es muy importante, que la vamos a ver, que se llama Peter Drucker, ¿no? Pero antes de eso, que vamos a definir qué es una moda. Una moda ahorita hay, bueno, las modas cibernéticas, lo cual no es malo ni es bueno. Es malo cuando realmente no hay continuidad y no permanece en el tiempo. Ahí cuando comienza. Nos encontramos, por ejemplo, una realidad es que hay una conferencia que próximamente la haré en CEPE, que es las modas gerenciales. De acuerdo a mi revisión, creo que hay como 50 modas gerenciales desde 1960, desde hacer el FODA, por ejemplo, para que lo vean, hasta toda la parte ahora digital. Y son modas. El problema no será la calidad. En los años 90 y parte 80 y 90 y unos años primeros del año 2000, se gastaron millones de dólares en formación de calidad. La pregunta es, ¿dónde están los resultados? Ahí se lo dejo como pregunta para hacer un TFM sobre calidad. ¿Vale? Opción, una propuesta para poder articular todos los procesos en una forma coherente para obtener resultados efectivos, con una visión de corto, mediano y largo plazo. Yo creo en la opción, más que en la moda. La moda es muchas veces startup, ese es ahorita el nombre, o los modelos de negocio que hasta en las publicidades lo ven, la propaganda, y ahora el modelo de negocio del tal. Entonces tú, cuando te pones a ver, te das cuenta que no es modelo de negocio, pero la palabra es bonito, modelo de negocio. Bueno, Peter Drucker tiene una frase que para mí está muy clara, ¿no? Para mí es la que, tal vez, de las que, bueno, Peter Drucker para mí, yo soy druckeriano en ese sentido. Ese es el maestro, el decano, el gurú de la gerencia occidental. Creo que casi gran parte de todas las palabras, eh, ejemplos, o sea, frases son de él. Lo que pasa es que hay otros que la agarran y lo cogen para él. Por ejemplo, dice, el creyente hace la cosa bien y el líder hace lo que tiene que hacer dentro del mundo ético, ¿no? Y un plano de, bueno, ya se lo han agarrado, ¿no? Es como el de este, ¿no? Se hace lo mismo, tiene los resultados, se hace cosas diferentes, tiene resultados diferentes. Eso es una moda ahorita. La moda ahorita es agarrar la frase de otro y poner el nombre, Arturo Mengual. Y eso es parte de la forma como se estamos manejando, que hay que ser consecuente y hay que reconocer en el otro las bondades y las potencialidades. El día que nosotros en cualquier área reconozcamos nosotros, se ve. Bueno, la frase de Peter Drucker dice, la planificación a largo plazo no se ocupa de las decisiones futuras, sino de las situaciones del futuro, pero es mejor, con las decisiones actuales. Es decir, en el futuro tú no puedes tomar decisiones porque no puedes ir al futuro, pero hay ciertas decisiones actuales, personales, familiares, laborales, empresariales, sociales, políticas, etcétera,
que van a impactar en el futuro. Esa es la planificación estratégica. Tú tienes todos los elementos de la planificación a largo plazo, ves las tendencias y la pregunta es, ¿cómo será? Por ejemplo, estamos hablando de teletrabajo, ¿verdad? Y la pregunta es, ya, ok, ¿y el teletrabajo está bien conceptualizado desde el punto de vista del proceso de la empresa? ¿Todos pueden trabajar en teletrabajo? No. Y la pregunta es, ¿cuáles son los sistemas de seguridad que tiene la empresa para mantener? Porque en este momento estamos en teletrabajo. Y hago la gran pregunta, si hay un competidor ahí, me puede estar cogiendo la información, por ejemplo. O cómo yo puedo asegurar que la persona esté las 8 horas en su trabajo y no esté poniendo la lavadora o atendiendo a los niños. Eso son unas realidades. Ahora, si yo trabajo con valores en la cultura organizacional como confianza, responsabilidad, confianza, que para mí es clave, clave. Para mí, después de la ética viene la confianza. Y de hecho, le invito a ustedes para que investiguen a ver cuántas empresas ustedes conocen que el valor se llama confianza, el principal. ¿No lo tienen? O la pasión, por ejemplo, como le puse aquí, este corazón. Entonces, bueno, la idea es con esto es enseñarles, o por hecho, no enseñarles, fortalecerle a ustedes los conocimientos reales que tienen ustedes en el máster y que les permita tener una visión más pragmática de la realidad. Si hay alguna pregunta, estoy a la orden, nos quedan como unos 8 minutos para responderle. No, ese todavía no. Ese es el procedimiento, protocolo que después vamos a ver. Bueno, me gustaría saber si hay una pregunta por parte de ustedes de la ciudad. Lo que sí les quiero decir y aprovechar el tiempo es que yo sé que trabajar en las organizaciones no es fácil, tanto para los directores y empresarios como para los trabajadores. A veces trae frustraciones. Un jefe, un amigo mío que ya muerto, ya que murió, agarró un libro una vez, aquí lo ven, un cuaderno, y me dice, usted anote todo lo que usted vea, lo bueno y lo malo, para que cuando usted sea gerente o director, mantenga lo bueno y cambie lo malo. Y así la frustración la va a manejar en el tiempo que esté en la empresa. En esa empresa tuve 34 años, o sea que parte de una vida, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que no ahora decir, no, es que el profesor me dijo, no, la misión. Tú ves, es más, yo ya la misión ya ni la nombro, yo más bien llevo cuál es tu orientación estratégica, tu orientación táctica, tu intención y tu orientación, o sea, intención sería la misión y la orientación sería la visión, porque básicamente hay que ayudar a que nosotros somos facilitadores. Y en la medida que tú y la organización sienta que tú das respuesta a la filosofía y política de la empresa, porque hay que tener claro que el que es empresario o emprendedor pone dos cosas que no pone el trabajador, que es su dinero y la toma de decisiones frente a situaciones para desarrollar la empresa. Eso es interesante, porque tú puedes planificar, puedes ser líder, puedes controlar, puedes administrar, pero él tiene dos acciones o dos decisiones o dos elementos que son colocar el dinero, invertirlo, asumir el riesgo, porque la diferencia entre un empresario y el que no lo es que el empresario asume el riesgo. Y eso es muy importante para que usted lo entienda. Estoy intentando hacerlo lo más pedagógicamente posible porque creo que lo importante, si este es un testigo, hay que pasar el testigo así, para que esta generación, que es la mía, la de ustedes, que no me gusta como se está llamando, que si los milenios, que si, no. La generación somos, unos nacimos antes que ustedes, que somos los padres de ustedes, y ustedes serán los padres de los muchachos dentro de 30, 40, 50 años. Vean en ese sentido. Uno tiene que integrar la experiencia con la juventud. Y si uno logra esto, ¿verdad? Gran parte de las batallas que ocurren en el país de X y la batalla que ocurre en la empresa, pues se ganan. Se ganan cuando hay un sentido de coherencia, un sentido de pasión, cuando somos gente con una integralidad de vida
que podamos decir las cosas, porque decir las cosas entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando no logran estos dos elementos, ya saben ustedes lo que pasa. Bueno, veo que no hay más preguntas, creo que está muy claro. A mí ocurre algo a veces en mis intervenciones, que lo explico tan claro, creo yo, que no genero preguntas. Entonces, yo voy a empezar a generar una estrategia. No ser tan claro para que me pregunten más, no, mentira. Hay que explicar las cosas de forma sencilla. Sencilla. Antes que me queden unos minutos, en las cosas le voy a explicar algo. Si alguno de ustedes tienen una tarjeta de crédito, ¿sí? Bueno, por favor, quiero que ustedes la saquen, cualquiera de ustedes, y se la enseñen no, se la enseñen virtualmente. Nos imaginamos que tú le enseñes. Bueno, usted va para un cajero en su país y mete la tarjeta de crédito o de débito y pide 100 pesos, 10 dólares o lo que sea. En ese momento, pueden haber 1000 personas metiendo también su tarjeta. ¿Ok? ¿Estamos claros? Vale. Qué sencillo es el proceso y qué complejo es, ¿verdad? El que está por detrás de hecho los algoritmos de que el dinero que tú sacas se lo pasa para allá. Lo que quiero decir, levantaron la mano, no sé. Bueno, en ese momento, cuando usted mete realmente su tarjeta de crédito, lo hace de una forma sencilla. Las cosas hay que hacerlas sencillas, no simples, sencillas. Dime, Estela. No te puedo, y Joanny, tampoco puedo, no te puedo dar estoy intentando darte la voz, pero no puedo. A lo mejor que no sé. Bueno, de todas formas, aquella persona que quiera hacer una pregunta, agarra mi mail, ahí está Arturo G. Pengual, que está en mis redes, y le contesto si tengo la respuesta. Bueno, me encantó compartir con usted mi conocimiento, creo que esto le ayuda en gran parte porque le permite una visualización más real de lo que está ocurriendo. A ver, abajo no hay ninguna otra pregunta. No. Yo sé que la señora Estela y Oleari también, pero es que no sé ponerla. De verdad, ahí sí que, bueno, como soy analógico digital, tengo la disculpa. Bueno, me contenta haber compartido con ustedes y espero que estos conocimientos que he intentado darle a ustedes a través de CEUPE, que me ha dado esta oportunidad y esta distinción, y otra cosa que siempre digo, hagan máster, sean digitales o no. En mi época, yo siempre he sido una persona muy actualizada y no teníamos un mínimo común denominador. Yo ahorita si yo digo FODA o DAFO, como dicen aquí, o digo ventajas competitivas, o digo objetivos estratégicos, o propuesta de valor, ¿verdad? O nicho, casi todo el mundo me entiende. Hay un mínimo común denominador. La comunicación se nos hace más fácil. En el caso de nuestra generación, no, porque no teníamos para hacer en los años 60, 70, comenzamos a finales de los 80, que en otros países, ciertas maestrías de ciertas áreas. Entonces, lo que quiero decirles con ustedes es que esto que están desarrollando, que están aprendiendo, es muy importante. Y, y en este caso que es digital, le va a facilitar tener mucha autodisciplina. Yo todavía a mi edad, como le dije, a los 63, todavía yo leo y tengo disciplina. Ya a ciertas cosas no, porque ya estoy dejando ciertas cosas. Pero para poder estar actualizado, que es el principio de Peter, que es lo que decía usted, es que si tú te actualizas continuamente, nunca te llega a nivel de incompetencia. Podrán no conocer muchas más técnicas, pero la incompetencia no. Eso sí te lo aseguro. Bueno, una nueva conferencia tal, así que, bueno, no veo que hay más preguntas, no puedo, Estela, darle esa oportunidad de que pregunte y a Yolene tampoco. No es que no quiera, es que no me... Bueno, bueno, jóvenes, que tengan éxito, cuídense por el COVID
y que Dios los bendiga y logren los mejores éxitos en su vida profesional y actualícense siempre. Eso es mi recomendación y creo que hemos terminado por hoy. Muchísimas gracias.